El tercer episodio de Loki nos dejó una aventura, space opera, anclada en la ciencia ficción clásica de los años 60, 70, 80 más o menos, ¿no? Sobre todo de la ciencia ficción inglesa, que también es una cosa muy cercana al expresionismo, que no abandona el noir, que es introspectiva, que nos presenta un desarrollo de personajes y que no piensa quitar del medio los misterios que intenta resolver toda la serie, a la vez que introduce escenas de acción. ¡Wow! Son muchas cosas, son demasiadas para procesarlas. Y sí, es verdad, tal vez este no haya sido el mejor capítulo de la serie, ni el mejor capítulo de las cosas que hemos visto hasta ahora del UCM dentro de lo que son sus series, pero a la vez es un capítulo bueno, es un capítulo que a la gente gusta, que a la gente le engancha y que además la gente lo nota fresco, porque hay que tener en cuenta que Loki no es una serie muy original en cuanto a creatividad se refiere. Loki no está inventando nada nuevo, no nos está presentando nada que no hubiésemos visto antes. Entonces, si esto no es original, si todo lo que nos presenta ya lo hemos visto en otros sitios, ¿cómo puede ser que la gente lo encuentre fresco y cautivador y estén encontrando aquí algo que realmente les enganche? ¿Cuál es el secreto de Loki? Pues bien, esas son las dudas que vamos a resolver en este vídeo, pero antes tengo que advertirte que este vídeo tiene spoilers, así que si todavía no te has visto el tercer capítulo de Loki, te recomiendo que le des a pausa a este vídeo, te vayas a Disney Plus, te lo veas y a la vuelta seguimos hablando. Vayamos al grano. ¿Qué es lo que tiene Loki que le hace funcionar y que la gente quiera más y le siga gustando esta serie? Y es la manera que tiene de hacer las referencias. Y no me estoy refiriendo a las referencias más obvias, a esas referencias en las que nos muestran parte de Vengadores Endgame, o en la que se cita a Thor Ragnarok, o en las que nos muestran las pelis de Vengadores. Esas referencias son las obvias y de las que se abastece todo el universo cinematográfico y que le da cierto nivel de chicha, ¿no? O sea, ver estas cosas en una película o en otra, pues son las que nos hacen sentir que todo está conectado y que todo forma parte de una gran historia. Pero esas no son las importantes ahora mismo. Las referencias que hacen que Loki sea una serie guapa son aquellas que nos traen los elementos que están al servicio de la historia y que construyen una narrativa muy interesante. Y estas referencias, que vienen así escondidas a simple vista y que vienen ocultas en toda esta parafernalia que es el universo cinematográfico de Marvel, está presentada de una manera muy concreta llamada citacionismo. Y te preguntarás, ¿qué es el citacionismo? Bueno, el citacionismo es una manera de referenciar en la cual los autores presentan elementos de otros autores, de otras obras, sin disimularlos y los integran en la cosa nueva que se esté creando y además los hacen suyos. Joder, qué complicada me quedó esta explicación. Vale, te voy a poner un ejemplo para que entiendas a la perfección lo que es el citacionismo y es la última temporada de Stranger Things. En Stranger Things, en la última temporada, vemos un momento en el que un coche está escapando con un gran monstruo detrás y eso es tal cual Parque Jurásico, cuando el dinosaurio, el T-Rex, va persiguiendo al ship donde está Jeff Goldblum y están ahí todos aterrorizados temiendo por sus vidas. La situación que se presenta es la misma, el elemento se ha cogido de manera descarada, se ha metido ahí, los creadores lo han hecho suyo y lo han utilizado a su antojo para poder mostrar cómo se va narrando y que la historia siguiera avanzando. Pero en ningún momento se busca referenciar directamente a Parque Jurásico, sino citarlo para poder construir tu historia. De la misma manera que tú a lo mejor estás hablando con alguien y en medio de la conversación una persona te puede decir «Ay, ya lo decía mi madre siempre» y suelta una frase de su madre, pero en ese caso no es por referenciar a la madre, sino por coger una frase de su madre y meterla en su propio discurso. Porque lo que está haciendo al traer la frase de su madre esa persona es citarla. Y de ahí viene el término citacionismo. Ah, mira, bueno, quedó bien explicado, ¿no? ¿Se entiende lo que es el citacionismo? Pues es lo que hace Loki. Loki está haciendo citacionismo con un montón de cosas, un montón de elementos, y entonces trae cosas de aquí y de allí y la ponen dentro de la serie de manera descarada, como elementos que quedan ahí tirados, pero que están al servicio de lo que se quiera contar en cada situación. Porque todo Loki está centrado en la historia de Loki, siendo una variante que trabaja con la TVA. Y esta tampoco es una manera muy común de referenciar en este tipo de grandes producciones, porque aquí no buscan hacer un homenaje, no buscan hacer un guiño, ¿no? Cada vez que aparecía Stan Lee o muchas veces que se muestran elementos de otras películas simplemente es para hacer un guiño al espectador. Y aquí no se quiere hacer un guiño, no se quiere hacer un homenaje a nada. Simplemente se quiere construir una historia y para construir esa historia pues se toman prestadas cosas de otros sitios. Pues bien, ¿a quién está citando Loki concretamente? Esta serie, ¿de dónde está sacando elementos para poder nutrirse? Pues bien, lo primero y principal, lo que vengo diciendo desde anteriores vídeos, que esto es un noir. Porque sí, hay anteriores vídeos, porque esto que estás viendo ahora es un vídeo de una serie que estoy haciendo llamada
llama Analizando Loki, donde después de cada episodio de Loki yo saco un vídeo analizando dicho episodio. Si te los quieres ver, te quedan en esta lista de reproducción que te sale aquí arriba. Pues bien, a lo que iba. ¿A quién está citando Loki? ¿De quién está cogiendo los elementos para contar su historia? Para poder responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que entender es qué es Loki, y es lo que decía en el vídeo anterior. Loki es de género noir distorsionado, es decir, es el noir de toda la vida, estos rollos de criminales oscuros y jodidos, pero con un elemento externo que acaba por distorsionar todo el género. En este caso, el elemento externo es Loki. Han cogido un noir y han metido un personaje de ciencia ficción y fantasía basado en un dios nórdico dentro del género noir, que lo complica todo muchísimo. Pero a pesar de estar distorsionado y de ser extraño y de que le falten elementos y otros se vean desvirtuados, no deja de ser un noir. Por tanto, para ir a buscar las citas, Loki no se puede ir muy lejos del género y tiene que coger cosas que sean afines al mismo. Y te voy a ser sincero, voy a leer los elementos porque no me los acuerdo de memoria y para eso me he hecho un guión. Los elementos que tenemos son pareja en problemas, que sería Mobius, Loki, todo esto que están intentando resolver, aunque bueno, el último episodio han sido Sylvie y Loki. Después tenemos, es que fíjate que aún cambiando los protagonistas o cambiando el entorno y todo, sigue viendo siempre este elemento en pantalla, pareja que tiene que resolver un problema. Continúo. Misterios a resolver, debates éticos y morales, antihéroes, grises que separan el bien del mal. O sea, cosas todas muy duales, ¿no? Moralmente hablando. Entonces, como ves, son todos elementos que están ahí presentes dentro del género noir y de los cuales tenemos que perseguir para llegar hasta el objetivo de qué es lo que está citando Loki, dónde está robando cosas, por qué estoy hablando así. Me vine arriba. Chicos, qué quilombo de vídeo. Es el vídeo más complicado que he hecho hasta ahora porque es la que tiene las cosas más complejas que explicar y no ayuda nada que yo esté constipado y que sea la cuarta vez que grabé esto. Recapitulando, y un poco para que se entienda qué es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos viviendo nuestro propio noir, estamos resolviendo nuestro propio crimen. La serie de Loki está robando descaradamente elementos de otros sitios. La única pista que tenemos para saber de dónde está robando es que esas cosas que está robando no son muy lejanas al género noir. Por tanto, lo que tenemos que hacer es acercarnos a esos elementos del género noir que están presentes en Loki y averiguar de dónde vienen, de dónde proceden, de dónde los han sacado. Y todo esto sin olvidar que esto sigue siendo un producto de Marvel, y como producto de Marvel tiene sus propios elementos que nada tienen que ver con el género noir, como por ejemplo el humor como descarga, ¿no? Ese humor que aparece siempre en todas las pelis de Marvel, que se utiliza como descarga emocional para sus espectadores, conflictos internos que siempre desafían las posturas de los personajes. Hay cosas que siempre están ahí presentes y que no nos pueden distraer de nuestra búsqueda, de esta resolución del misterio que estamos intentando hacer. La cuestión es que todos estos elementos que te acabo de decir del género noir y de Marvel no son exclusivos de Marvel y del género noir. Hay muchísimas cosas que tienen esos mismos elementos aunque no los combinan por igual. Por ejemplo, si nos centramos en el punto de los misterios y los viajes introspectivos y las dudas morales y éticas, nos podemos ir a muchos dramas o nos podemos quedar directamente en muchas comedias. Y si juntamos la comedia con que tenemos parejas de personas en problemas, también nos podemos ir al mundo de las buddy movies o de las road movies. Al fin y al cabo tenemos aquí una persona viajando por diferentes sitios. Incluso nos podemos tirar a la ciencia ficción más soft, ya que hay un montón de cosas de viajes en el tiempo que incluyen a dos personas intentando resolver problemas. De esta forma nos anclamos en un montón de títulos en los que podemos encontrar un montón de cosas que riman con lo que está haciendo Loki. Así es que nos topamos con series como Fringe, que nos traen la historia de investigadores del FBI que se tienen que asociar a un científico loco para poder resolver casos en los cuales se desafía a la realidad. Algo que es muy cercano a Expedientes X, que es una serie que tampoco está muy lejos de lo que es el personaje de Mobius dentro de Loki. También nos podríamos ir a las aventuras de Bill y Ted, donde dos jóvenes son interceptados por un grupo de guardianes del tiempo que les obligan a realizar una serie de hechos a los que ellos están destinados para preservar la historia. Y también nos podríamos ir a la película de los 80 de Terry Gilliam, Time Bandits, donde nos encontramos con un grupo de personas que llevan escapando desde la creación propia de la existencia a través del tiempo realizando diferentes tipos de robos. O por último, como ya dije en anteriores vídeos, a la más descarada de todas, que es Doctor Who. Y cuando digo descarado en Doctor Who, digo muy descarado en Doctor Who, ya que es una serie que viene desde los años 60, es de ciencia ficción, muy space opera, muy tradicional y que llega hasta el día de hoy, que nos presenta a una pareja de personajes viviendo aventuras y resolviendo problemas, y que en ocasiones han hecho cosas que ya hemos visto en Loki, como por ejemplo viajar a Pompeya justo antes del apocalipsis de Pompeya. Pero aquí hay una de las cosas más interesantes a la hora de compararlo con Doctor Who, porque aquí bueno, a estas alturas ya entendemos de dónde está robando Loki.
que no está inventando nada nuevo, que hay un montón de precedentes en la historia que riman con Loki y que tienen elementos que esta serie está utilizando para contar su historia. Pero con lo que está haciendo con Doctor Who está a otro nivel. En Doctor Who nos presentan un personaje que, aunque muchas veces es cuestionado, siempre entendemos que es bueno. Y es el personaje del Doctor, una persona que viaja por el espacio-tiempo y allí a donde para resuelve problemas y ayuda a personas. Y aunque el Doctor siempre se cuestiona a sí mismo sobre si es una buena persona o no, y es más, él ni siquiera cree que sea una buena persona, el resto del mundo sí lo piensa, el resto del universo sí que lo cree. Y esto es por las diferentes acciones que él ha ido desarrollando y cómo ha ayudado a diferentes personas y dónde ha puesto los límites y cuándo ha decidido cruzarlos y cuándo no. Y aquí nos vamos a un capítulo que choca de lleno con Loki y es el capítulo de Pompeya. En un capítulo el Doctor se lleva a su acompañante a la época de los romanos porque a ella le hacía mucha ilusión conocer aquella época, pero el Doctor quería aterrizar directamente en Roma, pero se equivocó, porque bueno, él viaja en la TARDIS, que es su máquina que viaja a través del espacio-tiempo y no la sabe pilotar bien, y entonces no siempre acaba donde él quiere ir. Y por diferentes cuestiones, pues por esta negligencia, mejor dicho, a la hora de pilotar, acaba cayendo en Pompeya justo antes de que reviente el volcán. Cosa que también hemos visto en Loki. En Loki hemos visto cómo han viajado hasta Pompeya justo antes de que explote el volcán. Pero aquí hay una diferencia muy clara. El Doctor afronta la explosión de Pompeya como un héroe, intentando hacer siempre lo correcto, pero sin excederse, mientras que Loki le chupa todo un huevo. Durante ese episodio vemos al Doctor cómo está en un duelo interno. Él sabe que la explosión de Pompeya es un punto fijo en el espacio-tiempo, algo que no se puede alterar, y que ocurra lo que ocurra, toda la gente que está en Pompeya debe morir, y que él no lo puede cambiar. Si él altera eso, el espacio-tiempo se verá completamente desvirtuado. Él tiene el poder en sus manos de salvar las vidas de los que están allí, pero no debe. Y aquí vemos un viaje interno súper interesante y además te recomiendo mucho que veas ese episodio si aún no has visto Doctor Who. Pero cuando nos vamos a Loki vemos algo completamente diferente. Loki está sacadísimo, haciendo un montón de tonterías y aprovechándose de las ventajas de estar en el fin del mundo y teniendo en cuenta que nada de lo que hagas va a importar. Por tanto tiene la libertad de alterar todo el espacio-tiempo a su antojo porque sabe que no hay consecuencias de sus actos. Uno se está enfrentando a todas sus decisiones en profundidad, en detalle y se cuestiona todo lo que tiene que hacer moral y éticamente hablando. Y entiende los riesgos que hay vidas en juego, mientras que el otro disfruta de la libertad del fin del mundo y le da absolutamente todo igual, no le importa si la gente vive o muere. Y es que Loki roba un elemento concreto que es el que define la serie, porque sí, estamos viendo que está robando un montón de cosas de un montón de sitios, pero hay una concreta que es la que hace que la serie funcione. Hay un elemento que ha sacado de la ficción televisiva, de una ficción televisiva que se ha creado a finales de los 90 y que ha llegado hasta la actualidad, y es la figura del antihéroe, porque sí, en el cine antes había muchísimos antihéroes, pero no se resuelven igual sus historias en televisión que en el cine. En el cine vemos en películas que resuelven sus historias en tan solamente 2 horas, pero ¿qué pasa cuando tienes un huevo de capítulos por delante y un montón de cosas que hacer? Puedes poner al personaje en un montón de situaciones, haciendo que el personaje del antihéroe vaya evolucionando. Y en cada producto que se iba lanzando, se iba profundizando más y más en el personaje del antihéroe. Por tanto, si queremos fijar un punto, un elemento, una cosa, que esté citando Loki de manera clara a través de esta forma de referenciar y que provoca que todo funcione dentro de la serie, es la figura del antihéroe. Pero ojo, recalco, ellos no están creando, no están construyendo nada, no están formando su propio antihéroe. Están haciendo citacionismo, están cogiendo cosas que han hecho otras personas y lo están utilizando de manera descarada en su serie. No están intentando aportar nada a la historia y desarrollo de los antihéroes, a esta evolución televisiva que te decía, esto que empieza con Los Soprano, porque bueno, antes de Los Soprano no hubo ninguna serie que se dedicara explícitamente a hablar de antihéroes, no había ninguna serie que nos ponía en pantalla, en primer plano, a un tipo que sea realmente despreciable y a la vez sea el héroe de su historia. Los Soprano fueron los primeros que lo hicieron y a partir de ahí ya se abrieron las puertas a un montón de personajes que eran de una moral muy cuestionable. Y con cada serie y producto, ya te digo, la figura del antihéroe intenta desarrollarse un poquito más y casi sin quererlo acaban haciendo historia, porque ellos se centran en lo que han hecho otros, cogen como base lo que han hecho los que estaban detrás y sientan las bases para los que vienen después. Loki no está haciendo nada de eso. Loki en ningún momento está intentando desarrollar nada de una manera diferente, creativa, ni siquiera está generando algo que tal vez vaya a ser de escuela para los que vengan luego. Loki está tratando a los otros antihéroes televisivos como si fueran variantes de Loki. Planteemos como que cada serie es una realidad distinta y cada uno de los personajes que hay dentro es una variante de la figura del antihéroe. Pues bien,
Loki está cogiendo lo que más le interesa de cada una de estas variantes y se la está quedando. Y ojo, cuando hablamos de antihéroe, no estamos hablando de la figura antihéroe del cómic. No estamos hablando, porque sería lo fácil pensar, ¿no? Asociar antihéroe a las figuras, por ejemplo, como Punisher o Iron Man en muchas etapas. Hay muchas etapas en los cómics en los que el Capitán América llega a decir que Iron Man es un gran héroe, pero que Tony Stark se merece un puñetazo en la boca. Porque el antihéroe en el cómic, ¿no? Dentro de ese medio de comunicación se suele entender como un tipo que hace actividades heroicas, pero que es altamente despreciable. Y que sus decisiones en el día a día, morales y éticas, son bastante cuestionables, pero que a la hora de la verdad acaba siendo un héroe, acaba siendo esos sacrificios y cosas verdaderamente heroicas. Cosas que en televisión pues también encontramos, como por ejemplo en la serie de Buffy y con el final que se le da a Spike dentro de todo su arco argumental. Pero esto es lo que ha pasado con Spike dentro de Buffy es más cercano al cómic que a esta ficción televisiva donde nos podemos encontrar Breaking Bad. Porque series como Breaking Bad son evolución clara y directa de los personajes que nos traía el género noir. Y aquí volvemos a lo que hablaba antes, de que los géneros tienen diferentes elementos que pueden ser utilizados por otros géneros. O sea, ningún elemento del género noir es exclusivo del noir. Parejas resolviendo casos, podemos encontrarlo tanto en un noir como en una buddy movie. Y uno de estos elementos, que son los personajes de moralidad dual y con una ética muy discutible, han cogido vida propia en la televisión y se han desarrollado en diferentes tipos de historias y han hecho crecer la figura del antihéroe. Aquellos personajes clásicos de las películas, como decía antes, que protagonizaba Humphrey Bogart, se acabaron convirtiendo en los personajes que tenemos hoy en día en estas series, donde nos encontramos a gente que es héroe de su propia historia y nunca llega a caer en el papel del villano, porque como es su historia, su moral, que es completamente jodida, acaba determinando qué es lo que está bien y qué está mal, y para ellos, las cosas que nosotros clasificamos como malas, para ellos son buenas. Son egoístas, jodidos, no les importa nada más que sí mismos y justifican sus acciones con cualquier otra cosa que se les presenta por el medio, como decía antes. Tony Soprano mata gente diciendo, bueno, es que quiero lo mejor para mi familia, un bienestar para la familia, pero al fin y al cabo muchas veces mataba gente solamente porque le molestaban a él. Son personajes chungos, personajes jodidos, exitosos en lo suyo y que además se les da muy bien ser unos cabrones. Y reitero, en sus historias no son villanos, porque sus historias se determinan quién es el bueno y quién es el malo en base a cómo ellos hagan las cosas, porque su moral es la que define su historia y su historia la que nosotros estamos viendo. Y ojo, que hay un detalle súper importante en todo esto. Todos estos personajes saben que lo que están haciendo para el mundo en general está mal. Eso lo tienen todo en sus manos para tomar buenas decisiones. Y aunque sí, estas ficciones nos cuentan de que han sufrido los antihéroes por norma general una vida jodida, como por ejemplo en Breaking Bad, el protagonista tenía cáncer y lo puteaban en el trabajo y realmente no le iba bien económicamente y bla 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 bla, todo eso, a pesar de que entendemos que han habido circunstancias y un entorno que lo han empujado a la situación actual, él de base ya sabe que lo que está haciendo está mal y de base podría no hacerlo, pero lo hace igual y se justifica. Todas estas cosas que nos presenta la ficción no es para exculpar al personaje, es para que el personaje se pueda justificar ante sus acciones, ante su audiencia y ante cualquiera que se le plante delante a decirle, mira, lo que estás haciendo está mal. Loki es uno de esos personajes y mientras seguíamos pistas falsas dentro del noir intentando saber de dónde robaba Loki, teníamos la solución delante de nosotros. Loki le está robando a cosas como Mad Men, que también tiene un antihéroe de protagonista y que incluso los creadores de la serie han dicho que Mad Men ha sido una de sus inspiraciones. Mad Men es una serie que se estrenó en el año 2007 y que nos cuenta la historia de Don Draper, un hombre que ha jodido a cualquier persona que se ha encontrado en su vida. No lo ha hecho de manera intencionada, pero es que él es una persona que es egoísta y que físicamente se siente incapaz de tomar decisiones que no sean egoístas. Toda la historia está ambientada en el Estados Unidos de los años 50 y 60 dentro del mundo del marketing. De hecho, el protagonista es un publicista de gran éxito. Y es que sí, por norma general, los antihéroes televisivos son personas exitosas y que viven una gran vida, una vida que cualquiera podría envidiar. De hecho, Don Draper tenía una esposa, tenía sus hijos, tenía su casa, tenía un montón de dinero y le iba increíblemente bien en su trabajo. Y aún así era capaz de joder toda su vida, aún ni con todo era feliz. Y también puede ser porque, bueno, en la vida, si no eres feliz con nada, no vas a ser feliz con todo. Y Don Draper era el perfecto ejemplo de eso. Por tanto, durante las 7 temporadas que dura la serie, lo podemos ver como el personaje se va cada vez más y más a la mierda y que lo peor de todo es que nunca acaba de recibir su merecido del todo. Y Loki tiene muchísimo de Don Draper. Y ojo, una cosa que hay que aclarar, aquí cuando hablamos de antihéroes no estamos hablando de personajes como Joker o como Cruella. Cruella o Joker no son antihéroes, son villanos. Ellos hacen cosas malas y no se justifican en ningún momento. Ellos en ningún momento le
ponen excusas ante nadie ni se arrepienten de sus acciones. Y sí, tiene mucho en común con la figura del antihéroe, pero estos villanos que protagonizan ahora sus propias historias tienden a romantizar un poco la figura del villano, mientras los antihéroes no es así, no se romantiza en ningún momento. Reitero, la ficción nos explica su historia para que el personaje se pueda justificar de alguna manera, pero no para explicarlo. Y es más, la figura del antihéroe en la ficción televisiva ha ido evolucionando a que cada vez más el protagonista, el antihéroe, acabe recibiendo consecuencias dolorosas y jodidas por sus propias acciones. Así es como podemos ver, por ejemplo, el Dr. House perdiendo casi toda su vida o incluso acabando en la cárcel en algunos puntos de la serie. Y sí, es verdad, no todos reciben el castigo que se merecen. Por ejemplo, en Breaking Bad podemos ver al final de la serie un tipo que no se ha arrepentido en ningún momento de absolutamente nada, a pesar de acabar bastante terrible. O sea, no ha aprendido nada el tipo en todo lo que ha avanzado, todo lo contrario, se ha radicalizado en aquellas cosas terribles que se habían dentro de él. Pero a medida que la televisión ha ido avanzando, como sus historias y sus géneros, algunos personajes como Bojack, que tan solamente la serie acabó el año pasado, no está tan lejos su final, pues ya lo hemos visto cómo se van castigando, y esta es la norma, este es el camino que está tomando todo este género, o este género por decirlo de una manera, este elemento de los antihéroes que se utiliza en diferentes géneros. Pero reitero, en Loki no se está construyendo nada para el futuro, no se está haciendo nada de eso. Aquí lo único que interesa, el término del antihéroe, es para traer ese elemento a la pantalla, traerlo, hacerlo suyo y poder contar así la historia que ellos quieren contar de Loki. Es una cita que se hace a otras cosas que están haciendo otras personas, sin ningún tipo de intención de dar pasos hacia el futuro en la ficción televisiva. Solamente pasos hacia el futuro en la historia de Loki. Y por tanto, la historia del antihéroe es lo que mejor viene, porque fíjate que Loki sabe cuáles son las decisiones correctas y cuáles no. Y él así aún ha decidido tomar malas decisiones. Esto lo hemos visto en Vengadores de 2012. Aquel momento en el que él está en la Torre Stark peleando contra Thor y Thor le dice: ¿hasta dónde vas a llevar esto? ¿No ves toda la muerte y destrucción que estás causando? ¿Esto es lo que tú querías hacer? Y vemos como Loki por un momento se da cuenta de la locura que hay a su alrededor, pero aún así decide seguir adelante con la conquista planetaria. Y como en buena historia de antihéroes, él hace eso, nos explican por qué toma esas decisiones para que el personaje se pueda justificar en ciertos momentos, cosa que hemos visto en Thor 2, y además lo castigan. La ficción lo castiga, lo tratan súper mal. Loki ha sufrido muchísimo y siempre ha sufrido la consecuencia de sus actos. Esto le ha llevado a recapacitar y que tenga la evolución de personaje que ha tenido en Thor Ragnarok. E incluso en la propia serie de Loki, cuando ignoramos Thor Ragnarok, que ignoramos la segunda película de Thor y nos vamos de vuelta al protagonista en el punto en el que estaba al acabar la peli de Vengadores, vemos que en todo momento está siendo castigado, que sus acciones tienen consecuencias y que en ningún momento la serie está victoriando nada de lo que hace. Una vez tras otra le están pasando por arriba, lo están tratando mal, no importa quién sea, lo están poniendo en su sitio y dándoles lecciones de humildad continuamente. Y todas estas cosas también le pasaban a Don Draper dentro de Mad Men. Era un tipo que todo el rato la serie lo estaba castigando y él estaba viendo cuáles eran las decisiones correctas, pero decidía tomar las otras, decidía tomar las más egoístas y las más jodidas para él. Y él sufría las consecuencias de sus actos y se comía todo el daño que le devolvía la vida después del que él hacía. Y a Loki, al igual que a Don Draper, lo podemos compadecer, lo podemos entender y también lo podemos juzgar. Incluso a veces hasta envidiar o admirar. Y si digo admirar o envidiar es porque al fin y al cabo los antihéroes lo que hacen es mostrarnos la parte más miserable de ser exitoso. Porque como os decía antes, Don Draper era un hombre exitoso, el protagonista de Breaking Bad era exitoso, el Dr. House era increíblemente admirado, una eminencia en todo el mundo. Y bueno, a Loki en cierta manera también lo podemos envidiar. Es un hombre que vive en un palacio con todos los lujos, una madre que lo trata de maravilla. Joder, tiene partes envidiables, pero realmente es muy miserable. Su vida es muy miserable, porque él se ha encargado de que su vida sea miserable. Pero también, como dije en vídeos anteriores, Loki ha tenido una vida complicada en muchos sectores, que sigo diciendo, nada de lo que le haya pasado en su vida justifica los actos horribles que ha hecho. Todo aquello es perfectamente condenable. Pero entendemos de dónde viene, hasta el punto que nos podemos compadecer de él e incluso perdonarle sus malas acciones. Y entendemos también lo duro que tuvo que haber sido para él crecer al lado de Loki. Y entendemos que Loki es la otra cara de la moneda de Thor. Y es que aquí Marvel está haciendo lo mismo que hizo con Falcon y el Soldado de Invierno y que hizo con WandaVision, que es humanizar a los superhéroes. Hasta ahora en pantalla teníamos como siempre a los superhéroes que eran dioses. Hombres altos, esbeltos, guapos, que siempre toman la decisión correcta. Gente que vemos admirable, que tiene problemas con los que nos podemos identificar y que ellos siempre lo resuelven de una manera exquisita, inspirándonos a nosotros en el día a día. Iron Man, ese hombre que daba palos de ciego en su vida y que por fin se ha centrado en algo, haciendo cosas maravillosas, protegiendo a los suyos, formando una familia. Teníamos al Capitán América, ese hombre que siempre toma las decisiones correctas de manera instintiva. Reitero, grandes ideales de personas, porque todos los superhéroes,
Vengadores. Todos los Vengadores eran el ideal de persona que la gran mayoría de los espectadores podían perseguir. Pero los nuevos superhéroes que están llegando no son ese ideal que perseguimos, son lo que somos. En Falcon tenemos a Sam Wilson, un tío que se cagó vivo en cuanto tuvo delante el escudo del Capitán América y le invitaron a ser el Capi. El tipo dijo, no, joder, quédatelo, ¿por qué me voy a estar comiendo este marrón? Luego nos vamos a WandaVision, donde la protagonista tiene serios problemas, tiene un enorme problema de salud mental. Pero los problemas de salud mental que tiene ella son problemas fáciles de entender y de empatizar, y fácil que nos identifiquemos con ellos, porque si no lo sufrimos nosotros, probablemente conozcamos a gente que también lo sufre, alguien en nuestro entorno que tenga ansiedad, depresión o cualquier tipo de cosa por el estilo. En Falcon y el Soldado de Invierno veíamos las decisiones que tomaba Bucky y lo jodido que era para Bucky vivir a día de hoy, sabiendo que él fue un arma. Y de la misma manera que se plantearon estas series, también se está planteando Loki, donde aquí no nos ponen delante a Thor, ese hombre que siempre está planteándose... Es que la visión de Thor es demasiado optimista. La visión de Thor, su filosofía, es confiar demasiado en el ser humano. Thor, ese fulano arrogante, hijo de papá, que podía conseguirlo todo y mimado, y que él siempre toma buenas decisiones, porque si tiene buenas decisiones, será digno del poder de Thor. Y él siempre tiene el martillo y siempre es digno del poder de Thor. Y podemos tomarlo como un ejemplo a seguir, como un ideal, porque decimos, hostias, es que Thor se plantea cada cosa que hace, siempre se cuestiona a sí mismo y así nunca cae en la cagada. Thor se está entrenando mentalmente una y otra vez para tomar siempre buenas decisiones y siempre tener esa actitud correcta ante la vida y que ética y moralmente siempre sea el mejor de los superhéroes. Fijaros cómo en las películas de Marvel, hasta el Capitán América, que lo tenemos como ese ideal de buena persona, ha cometido errores, como por ejemplo cuando le ocultó a Tony que sus padres habían sido asesinados por el Soldado de Invierno. Thor no cometió ninguna cagada como esas, porque Thor no se la puede permitir, porque si Thor comete una cagada de esas, ya no puede levantar el martillo. Qué linda metáfora el martillo, ¿no? Pues esto es muy jodido en la vida real. Pensar que nosotros podemos aplicar esa filosofía con los mismos resultados que Thor en el día a día es algo bastante utópico, bastante difícil que ocurra. Es más fácil que si nosotros, como seres humanos reales, nos encontramos en situaciones de superhéroes, nos comportemos como Sam que como Thor. Es más fácil que digamos, hostias, pues no me des el escudo, no me pienso comer este marrón, que cojamos y digamos, hey, sí, claro, voy a ser digno de esto y haré siempre lo correcto. Porque es muy difícil que hagamos siempre lo correcto. Porque como decía antes, las cosas no dependen solo de nosotros, también dependen de nuestro entorno, de la gente que vive con nosotros, de la educación que hemos recibido. Hay un cierto límite de cosas que podemos hacer bien, y ese límite está en lo que nos ha educado y nos ha convertido en lo que somos. Sí, podemos discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto en la vida, pero la vara de medir con la cual decidimos qué es correcto y no es correcto está hecha a base de nuestras propias experiencias y de cómo nos han educado culturalmente, cómo nos ha educado nuestra familia, cómo nos han educado nuestros maestros. Por tanto, la serie, a través de Loki y su figura del antihéroe, nos presenta lo que realmente es fresco y bonito de esto, ¿no? Porque hasta ahora estamos viendo que están sacando un montón de elementos de un montón de sitios para contarnos la historia de Loki, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el conflicto que realmente nos quiere demostrar la serie? Demostrar no, plantear la serie sería, ¿no? Sí, ¿cuál es el conflicto real que nos quiere plantear la serie? Y ese conflicto es el idealismo de Thor contra el realismo de Loki. Porque mientras la filosofía de Thor deposita una excesiva confianza en las capacidades del espectador de hacer lo correcto en el día a día, porque al fin y al cabo es el ejemplo que está dando Thor, el ejemplo que te da es plantéate cada una de tus acciones y toma la decisión correcta siempre, porque lo correcto siempre es hacer lo correcto. Pero esa filosofía utópica se contrapone al realismo de Loki, donde no siempre es fácil hacer lo correcto. Don Draper, a veces es que, reitero, Don Draper dentro de Mad Men, no sé si habéis visto Mad Men, pero si no lo habéis visto la tenéis que ver porque es una serie buenísima, pero Don Draper era un personaje que en todo momento el tipo realmente deseaba hacer lo correcto, él realmente tenía un deseo genuino de hacerlo, pero siempre, al final, acababa siendo la cosa más egoísta y jodida, porque esa es su zona de confort. Eso es lo que le da un escape fácil, eso es lo que mejor se le da, es la vía de salida rápida, porque a veces hacer lo correcto es muy difícil. A veces hacer lo correcto implica joderte, fastidiarte, sufrir y pasarlo mal. Pero si te comportas de una manera egoísta y chunga, pues oye, te libras de todo aquello y te vas tan tranquilo y sales de rositas, que era lo que hacía muchas veces Don Draper. Sucumbía a un montón de sus pasiones y de sus tentaciones y cosas jodidas porque era una salida mucho más fácil y sencilla que hacer lo correcto. Y como dije antes, ejercitar la cabeza es como ejercitar cualquier músculo del cuerpo, y cuanto más entrenes una forma de hacer las cosas, más fácil le va a ser a tu cabeza repetir aquello, y llegará un momento en el que no será una decisión consciente el escapar de lo correcto para hacer lo incorrecto, sino que será una salida intuitiva. Intuitivamente tu cerebro ya sabrá que lo que tiene que hacer es irse a la mierda, hacer las cosas mal, aún sabiendo
qué es lo que está mal. Y aquí hace falta un fuerte ejercicio de fuerza de voluntad para anteponerse a esa salida intuitiva del cerebro. Necesitas tener un crecimiento personal enorme para ser capaz de combatir eso. A Loki le costó muchísimo. A Loki le costó toda una trilogía de Thor y le costó una película de Avengers poder anteponerse a todo eso y poder aprender algo en la vida y poder recapacitar y tomar buenas decisiones. A Don Draper le llevó 7 temporadas perdonarse a sí mismo e intentar hacer algo mejor. Pero ojo, que lo de Thor ya es jodido de por sí, porque como habíamos hablado en vídeos anteriores, Thor no lleva una vida fácil. Thor lleva una vida complicada, a Thor realmente le cuesta. Thor hace realmente un ejercicio moral y ético continuado que realmente no lo permite estar tranquilo en ningún momento. Entonces, si lo de Thor ya de por sí es complicado, imagínate lo de Loki. Bueno, ¿qué te voy a contar? Imaginar, porque probablemente tu vida, al igual que la mía, sea mucho más cercana a esa filosofía de Loki y a ese hiperrealismo que al de Thor. Porque todo el mundo la acaba jodiendo en algún momento, quiera o no, sin darse cuenta, porque tiene una pifia, por lo que sea. Nadie es perfecto, nadie es tan perfecto como Thor o como Chris Hemsworth, porque qué guapo es este tío. Y gracioso, es guapo y gracioso. Eso no debería estar permitido, debería ser ilegal. O eres guapo o eres gracioso. Porque al fin y al cabo, esa es la dirección en la que van. Eso es lo que están buscando. Loki está robando cosas de un montón de sitios a base de hacer referencias citacionistas para poder construir un personaje que nos plantea un conflicto, que es el ideal filosófico de Thor contra el realismo ético y moral de Loki. ¿Qué más cosas robarán de otros sitios? Eso supongo que lo veremos en próximos capítulos, porque este vídeo, bueno, próximos capítulos de Analizando Loki, próximos capítulos de Loki. Este vídeo se acaba aquí, no te doy más la turra. Mi nombre es Martín, nos vemos la semana que viene. Adiós.